¿Qué es el resentimiento? Es en esencia una forma de enojo que no solo persiste, sino que se magnifica con el paso del tiempo, transformándose en una amargura arraigada que corroe el espíritu. Experimentar ira es una reacción humana universal. Todos, sin excepción, podemos sentir un arranque de furia. De hecho, la cólera, si se canaliza adecuadamente, puede ser considerada una emoción hasta cierto punto noble, como bien sugieren las antiguas escrituras al exhortarnos a enfadarnos sin incurrir en el pecado. El verdadero peligro no radica en la emoción en sí misma, sino en permitir que nos arrastre hacia transgresiones o nos paralice en un estado de negatividad constante. La ira, al igual que la risa contagiosa, la alegría desbordante, la felicidad plena o el llanto liberador, cumple una función vital en nuestra psique. Nos permite liberar y procesar emociones intensas. Es posible sentir un enojo justificado contra la injusticia flagrante, contra la corrupción rampante que asola las sociedades, contra la depravación que azota a la humanidad o contra las artimañas de políticos deshonestos que obran con desidia y malicia, dejando un rastro de descontento. Incluso la desobediencia puede provocarnos una indignación pasajera y legítima, como cuando las mismas escrituras aconsejan que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, implicando que esta emoción, si bien inevitable, debe ser efímera y transitoria, no un inquilino permanente en nuestro corazón. Nos irritamos momentáneamente en el tráfico caótico de la ciudad, durante la espera tediosa en una sala de consulta o un mostrador, al darnos cuenta de que cargamos el combustible erróneo en nuestro vehículo, o al percatarnos de que nuestras finanzas no son suficientes para cubrir una necesidad. Nos molesta cuando un ser querido anuncia una estancia prolongada que desajusta nuestros planes, pero si esa irritación inicial no se disipa con la premura que las escrituras sugieren y por el contrario se incuba y crece en las profundidades de nuestra mente, entonces se metamorfosea irremediablemente en resentimiento, un estado mucho más peligroso y destructivo. Es crucial comprender la diferencia abismal entre una furia momentánea, una reacción puntual a un estímulo, y este veneno silencioso que corroe el espíritu, pues el primero es pasajero y el segundo una prisión. El resentimiento es una cadena invisible que nos ata a un pasado que deberíamos haber dejado atrás. Y si te sientes llamado a desatar esas cadenas y encontrar la libertad plena, te invitamos a que te sumes a la comunidad de Corazón a Cristo para continuar descubriendo juntos caminos de sanidad y redención. El resentimiento es particularmente insidioso porque rara vez se manifiesta de manera obvia o escandalosa. No es un sentimiento que aflore a la superficie con facilidad como una erupción volcánica, sino que se oculta en las profundidades de nuestra conciencia, indetectable por cualquier medio externo, ya sea un escáner de metales de alta tecnología o el ojo más perspicaz. Navega en los recovecos más íntimos y oscuros de nuestro ser, sin que nos percatemos de su presencia nociva y corrosiva. Así, una persona puede proyectar una imagen de serenidad inquebrantable y calma exterior, mientras en su interior bulle una tempestad de furia contenida y rencor soterrado que es difícilmente perceptible para los demás. Podemos dar la impresión de ser individuos ecuánimes, dueños de nuestras emociones, pero en lo más hondo, ese sentimiento corrosivo comienza a proliferar, anidado y reprimido, abriendo sus fauces subterráneas para liberar un veneno sutil pero potente que tarde o temprano contaminará cada una de nuestras interacciones y relaciones personales, incluso las más íntimas. Su efecto es un subproducto devastador. Cuando uno está imbuido de resentimiento, todo aquello que toca, cada vínculo que establece, empieza a mancharse o a envenenarse con esa ponzoña invisible. Aunque no nos demos cuenta plenamente, nos convertimos de algún modo en individuos perjudiciales, en fuentes de toxicidad para quienes nos rodean. La emanación tóxica que liberamos, producto del rencor y el dolor acumulado en nuestro interior, puede ser tan inherente a nuestro comportamiento que ni siquiera registramos conscientemente su liberación. Sin embargo, nuestros hijos, por ejemplo, comienzan a reflejar ese mismo estado de ánimo en sus propias vidas. Nuestros seres queridos y allegados
notan que conversar con nosotros a menudo deja una sensación agridulce, una mezcla de placer y malestar. Hay personas cuya compañía al finalizar una conversación te deja con esa particular impresión. No te amargan completamente, pero tampoco te proporcionan una sensación de plenitud o bienestar duradero. Son individuos que te visitan y al partir dejan en el ambiente esa inconfundible cualidad agridulce, una carga sutil pero palpable. Te sientes feliz por la presencia de un amigo o pariente, por el tiempo compartido, pero al mismo tiempo experimentas una pesadez inexplicable, una especie de agotamiento emocional. Esto puede ocurrir incluso con tus propios progenitores o con alguno de tus descendientes quienes te visitan y al partir dejan una sensación extraña, como si hubieran drenado algo vital de ti. No se trata de la imposibilidad de compartir problemas o dificultades. Es natural y a menudo necesario desahogarse y buscar apoyo. Sin embargo, cuando esas dificultades vienen revestidas de un profundo resentimiento, se percibe un dolor que impregna el ambiente con una toxina imperceptible, sutil pero dañina, que afecta al entorno y las relaciones más preciadas, deteriorándolas poco a poco. Es un peso que se añade al espíritu, un lastre emocional que impide volar con ligereza. Una historia conmovedora que ejemplifica la propagación de este veneno es la de un hombre que en tiempos remotos, cuando la rabia canina era incurable, fue mordido por un perro afectado por esta temible enfermedad. Los exámenes médicos confirmaron el peor de los escenarios. El hombre había contraído rabia y no existía tratamiento para curarla. El médico, con profunda tristeza, le comunicó la terrible noticia: caballero, lamento informarle que ha contraído la rabia. Mi más sincera sugerencia es que ponga sus asuntos en orden lo más pronto posible. El hombre impactado exclamó: no puede desahuciarme de esa manera tan directa. A lo que el médico respondió con pesar: lo siento, pero tampoco sería honesto de mi parte decirle que se curará. Por favor, dedíquese a organizar sus cosas. De inmediato, el hombre solicitó un bolígrafo y papel y comenzó a escribir con frenesí, sumido en una prisa desesperada. El médico, suponiendo que el paciente necesitaba su espacio para procesar la noticia y trabajar en su testamento, se retiró discretamente. Al cabo de un tiempo regresó y con un tono de alivio comentó: me complace ver que ha comenzado a escribir. Asumo que está preparando su última voluntad. El caballero, con una expresión sombría y una mirada perturbadora, replicó: no, doctor, esta es la lista de las personas que tengo planeado morder antes de que la enfermedad me arrebate la vida. Este relato, aunque crudo, ilustra con escalofriante precisión el comportamiento de los individuos que se hallan inmersos en el resentimiento. Son aquellos que fueron heridos o mordidos en algún momento de su existencia. Así, los resentidos son aquellos que, habiendo sido mordidos por la amargura en el pasado, canalizan su energía emocional mordiendo a otros, propagando su propio dolor y transformándolos en personas permanentemente enojadas. Su cólera no se disipa con la puesta del sol como debería, sino que permanece, se incrusta. Vino a sus vidas como un visitante inesperado, luego se quedó como un intruso obstinado y finalmente se ha establecido como un huésped permanente devorando su paz. Son individuos que se exasperan por cualquier nimiedad. El calor sofocante, el frío gélido, la presencia imponente de las montañas o la blancura de la nieve, el tráfico denso o la ausencia total de él, absolutamente todo. Porque cada circunstancia que se presenta en su camino, cada situación que enfrentan, termina siendo la gota que colma un vaso ya repleto, el efecto residual de viejas heridas y conflictos pasados que nunca fueron sanados. Y si te identificas con esta descripción o conoces a alguien así, es un momento crucial para buscar sanidad. Te invitamos a explorar las profundidades de la gracia de Dios con nosotros. No dudes en suscribirte a Corazón a Cristo para una guía y apoyo espiritual continuos. Los profesionales de la salud, como he procurado documentarme, explican
que este estado emocional tiene repercusiones físicas tangibles, siempre me esfuerzo por no predicar algo que solo posea contenido espiritual. Pues aunque vivimos por fe, y este es un mensaje de índole espiritual, valoro cuando lo espiritual encuentra respaldo en la ciencia. De ese modo, por una vía u otra, la verdad se impone. Así que me he dedicado a investigar por qué ciertas personas viven sumidas en una irritación profunda y qué consecuencias físicas trae consigo. Los expertos señalan que cuando alguien alberga un enojo constante y perdurable, se graban profundas líneas en su rostro, las cuales no son las arrugas propias de una vida plena y sonriente, sino surcos de un ceño fruncido, signos de una tensión constante, mientras que la risa abundante genera marcas de expresión alrededor de los ojos. El enojo crónico produce múltiples líneas en la frente y endurece los rasgos faciales. Los especialistas en comportamiento humano afirman que el resentimiento causa un endurecimiento de los rasgos. ¿Comprenden lo que significa tener rasgos duros? No es meramente el envejecimiento natural. Eventualmente todos envejecemos, pero la cuestión reside en cómo afrontamos ese proceso. Los rasgos suaves o blandos son aquellos que caracterizan a un niño, una expresión de inocencia y apertura. Cuando uno logra conservar esos rasgos suaves, incluso a los 50, 60 u 80 años, su semblante irradia paz, una cualidad casi angelical, una faz donde el resentimiento no ha logrado establecer su morada. Por el contrario, cuando los rasgos se endurecen, se observa una transformación que desafía la edad. Son esas personas que, aunque solo tienen 25 años, proyectan una imagen de 50, con el ceño permanentemente fruncido. Esta alteración física está íntimamente ligada a la manera en que el cuerpo metaboliza el resentimiento y la falta de perdón. Es un reflejo externo de una batalla interna. Además, los profesionales de la medicina señalan que la falta de perdón o el resentimiento tienden a encorvar los hombros, alterando la postura corporal, porque el individuo carga un peso no solo anímico, sino también espiritual. Así, la persona tiende a encorvarse en lugar de mantenerse erguida y con una postura abierta. Notarán que la gente resentida parece hacerse cada vez más pequeña, como si el peso de su amargura la oprimiera. Cuando describo estos síntomas o los hago visibles, la primera pregunta que surge en la mente de cualquiera es: ¿quién desearía conscientemente vivir de esa manera? ¿Quién elegiría andar encorvado, con los rasgos endurecidos y el ceño fruncido, con esa pesadez constante? Nadie, en su sano juicio, elegiría voluntariamente un estilo de vida tan lleno de carga y oscuridad. Sin embargo, la verdad es que el resentimiento a menudo se introduce en nuestras vidas sin que lo percibamos, sin nuestro consentimiento explícito, y poco a poco nos acostumbramos a coexistir con él hasta que se vuelve una parte inherente de nuestra existencia, una sombra que nos acompaña a todas partes. Al buscar la palabra resentimiento en las Escrituras, uno descubre que no aparece en las concordancias bíblicas. Es un término relativamente moderno, acuñado apenas hace un par de siglos. No obstante, sus efectos perniciosos son tan antiguos como la humanidad misma. Es un fenómeno observable como, de forma inconsciente, cuando uno está resentido, esa atmósfera de amargura se transmite, cual herencia invisible, a los hijos y, si la vida lo permite, a los nietos y bisnietos. Los hijos son los mudos testigos de nuestra forma de hablar, de cómo el resentimiento impregna nuestras palabras, no solo al referirnos a líderes espirituales, sino también al hablar de nuestros propios padres, de nuestra crianza. La narrativa de nuestra infancia, que debería ser una experiencia didáctica de la cual aprender, se transforma en un relato cargado de dolor y reproche. Y ellos, los hijos, heredan esa carga, o mejor dicho, son impartidos por esa maldición. Recuerden que la herencia es lo que se deja a alguien, mientras que la impartición es lo que se siembra en el interior de alguien. Y esa impartición diaria que ofrecemos a nuestros hijos puede ser una bendición liberadora o una maldición encadenante. Cuando se encuentren ante una disyuntiva en la vida, nuestros hijos se preguntarán:
¿Cómo actuaba mi padre o mi madre en una situación similar? ¿Qué hacía mamá o papá ante una situación igual? Si la madre reaccionaba con un corazón lleno de dolor y resentimiento, esa hija muy probablemente se convertirá en otra persona resentida. Tratará a su cónyuge de la misma forma en que vio a su madre tratar a su padre. El hijo, a su vez, replicará el trato de su padre hacia su madre con su propia pareja y viceversa. Es una dinámica que lamentablemente tiende a repetirse de generación en generación, un ciclo vicioso del que es difícil escapar. Este es el poderoso influjo del entorno. Yo puedo, con la autoridad de la fe, reprender maldiciones generacionales y proclamar que se corta aquí aquella máxima de que si los padres comieron uvas agrias, los hijos no heredarán la dentera. Lo creo fervientemente. No concibo que, por haber tenido un abuelo bebedor o un padre divorciado, uno esté destinado a seguir ese patrón generacional, a tomar esa posta de dolor. Yo creo que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas, de romper cualquier ciclo destructivo. Sin embargo, hay algo contra lo que no puedo ir: el poder del entorno, la atmósfera que se respira en el seno de tu propia familia, aquello de lo que se habla y cómo se habla. Si en tu casa, por ejemplo, cada festejo es motivo para un tequila, si la tristeza se ahoga en un tequila y la alegría se celebra con otro, si hasta para que la Santa Cena no caiga mal se recurre a un trago, o si cada resultado deportivo, victoria o derrota, justifica un brindis con tequila, se está cultivando un ambiente donde, para celebrar o para ahuyentar las penas, no se recurre a la presencia divina sino al alcohol. Contra el poder del entorno no hay conjuro ni anaconda que te libere. El resentimiento opera de manera similar. Cuando en las mesas familiares se convierte en hábito hablar de todo el mundo con crítica y juicio, cuando los hijos aprenden que después de un servicio religioso la conversación se centra en lo que estuvo mal, en los errores ajenos, en los chismes sobre el aspecto o las decisiones de otros. ¿Qué hizo fulano? ¿Por qué hizo aquello? Y la otra que se cortó el pelo, ¿viste lo que se puso mengana? Y aquella que está con sobrepeso. Cuando todo eso se comenta y se critica en la mesa, ese entorno genera críticos, personas que quizás detestan la hipocresía, pero que paradójicamente también terminan detestando la iglesia misma, e incluso aquellos que buscan sinceramente al Señor. Este es el sutil pero devastador poder del ambiente en el que uno se desarrolla. Es una dinámica que David en las Escrituras de manera explícita inculca a Salomón. Véngame, quiero que vayas y le hagas tener una muerte indigna a Joab, porque yo me quiero ir tranquilo de que me vas a pagar. No me dan la fuerza para continuar con el resentimiento, así que te lo voy a heredar, te lo voy a impartir. El resentimiento es una criatura horrible, deformada, que distorsiona la realidad de manera implacable. Nos mantiene encadenados al pasado, acumulando un sinfín de ayeres, y por consiguiente nos impide disfrutar un montón de mañanas, privándonos de un futuro de paz y nuevas oportunidades. ¿Quién en su sano juicio querría estar encadenado al pasado, atado a viejas heridas y rencores? Yo soy muy cauteloso cuando abordo el tema del resentimiento y el perdón, porque por mucho tiempo estuve del lado de aquellos que solo escuchaban sermones que decían: tienes que perdonar, perdona si tienes el corazón del Señor, como si fuera una solución mágica y simplista. Pero a veces las historias humanas son tan intrincadas y dolorosas, lo que le ha sucedido a la gente es tan brutal y devastador, que simplemente gritar desde un púlpito perdona y se acabó, suena a una subestimación, a una banalización del sufrimiento. Es como decir: ¿qué importa que te hayan violado sistemáticamente desde los 9 hasta los 15 años con el beneplácito de tu propia madre, que sabiendo no hizo absolutamente nada? Claro, la persona que ha pasado por tal infierno piensa: usted no sabe de lo que está hablando, se nota que nunca le pasó algo así, que nunca abusaron de un hijo suyo, ni siquiera mínimamente. Por eso respeto profundamente el dolor ajeno. Entiendo que lo que te pudo haber sucedido es una experiencia espantosa, una herida tan profunda que preferirías borrarla de tu memoria. Ahora, justamente por esa razón,
Mereces anclar tu vida a esos años oscuros, a ese capítulo trágico de tu existencia. Mereces que tu vida sea un antes y un después de lo que te pasó y que a partir de ese punto nunca más vuelvas a experimentar la felicidad plena. Por mucho que odies a ese abusador, a ese ex cónyuge que te hirió, a ese ex jefe injusto, a los padres que te abandonaron o al padrastro cruel, por mucho que albergues resentimiento, ¿mereces vivir anclado en el pasado, prisionero de un dolor que no te pertenece? Nadie lo merece, ni tú ni yo merecemos ese calvario, porque tarde o temprano, ojalá la amargura quedara confinada en nosotros, pero la cruel verdad es que empezamos a impartirla a otros sin siquiera darnos cuenta, como una enfermedad contagiosa. La amargura y el resentimiento se describen a través de muchas palabras ilustrativas en la literatura, pero la más perdurable y contundente es la que encontramos en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 15. El autor, con una advertencia solemne, dice: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y yo pregunto, como lo hice esta mañana, ¿habrá alguien aquí que se atreva a decir que no necesita el perdón de Dios hoy? ¿Habrá alguien que afirme, no, es que yo vivo en pureza inmaculada? La verdad es que no sé ni para qué murió Cristo por mí, porque soy tan santo e impoluto. ¿Habrá alguien que declare, yo no peco y no pequé? ¿Mis pensamientos son puros, mis acciones irreprochables? Sinceramente creo que todos necesitamos un baño diario de la gracia divina. Y si este mensaje te está tocando el corazón, no dejes de suscribirte a Corazón a Cristo para que podamos seguir juntos en este viaje de fe. La gracia de Dios, que nos abarca a todos sin excepción, es nuestra fuente inagotable de sanidad y perdón. Fíjense qué peligroso lo que escribe el autor a los Hebreos cuando dice: no sea que alguno no alcance la gracia, no sea que alguno no sea perdonado. Y uno se pregunta, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que no tiene perdón? ¿Dormirse en un sermón quizás? No, texto continúa. No sea que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y sean muchos contaminados. Para que una raíz de amargura brote, la amargura tiene que estar sembrada, oculta en el subsuelo del alma. Si no está sembrada, no puede germinar. Para que algo brote, necesariamente debe estar plantado debajo de la superficie, arraigado. Y si dice que la amargura brota, es porque la amargura ya reside en las profundidades. En algún momento, la semilla del rencor cayó en esa tierra fértil de nuestro ser. Si nunca sembraste rábanos o tomates, ¿cómo esperas que broten? ¿Cómo brotará brócoli si nunca lo plantaste? Y el versículo concluye: no sea que les brote una semilla, una raíz de amargura y los estorbe. Imaginen la tragedia de perder la gracia de Dios simplemente porque uno no está dispuesto a dar gracia a los demás. Me hiela la sangre la sola idea de pensar que por mi incapacidad de perdonar a otro ser humano, Dios tampoco me perdone a mí. Y el Señor, para disipar cualquier duda que pudiera quedar, lo afirma con una claridad rotunda: sí, con la misma vara con que midáis seréis medidos. Es un principio bíblico inmutable. Aquellos que exigen justicia implacable para los demás y sin embargo ruegan misericordia para sí mismos, deben reflexionar. Si pide justicia para el otro, ¿realmente desea justicia para ti? No te complacerá que Dios te examine y te mire con la misma vara de justicia. Yo, al menos, no deseo justicia para mí. Jamás le diría al Señor: haz justicia conmigo, porque honestamente desaparecería. Necesito desesperadamente su misericordia y su gracia incondicional. Y Dios responde: muy bien, entonces ofrécela tú también. Lo que siembras, eso cosechas. Da gracia y recibirás gracia en abundancia. Y el autor a los Hebreos añade: te va a estorbar y van a ser muchos contaminados. Sí, es una verdad dolorosa. El resentimiento que albergas contra tu excónyuge, esa amargura que guardas celosamente, no solo empañará tus futuras relaciones, sino que se extenderá insidiosamente a tus hijos, afectando su bienestar emocional y sus propios vínculos. Y lo peor de todo, como una plaga que asfixia todo lo que toca, arruinará tu relación con Dios. ¿Qué resentimiento,
¿Qué amargura vale el precio de sentir el cielo como de bronce, de percibir que Dios no te escucha, que tus oraciones no ascienden simplemente porque tú no puedes perdonar a quien te hirió? E insisto, no subestimo en lo más mínimo tu dolor. Te comprendo profundamente. Cada uno de nosotros aquí presentes tiene una historia triste que contar, una herida que ha marcado su alma. Cada persona podría hacernos llorar si le diéramos un micrófono y 15 minutos para que nos relatara la versión más cruda, la noche más oscura de su alma. Todos podemos conmover al resto, porque no hay nadie aquí que haya nacido y crecido en un lecho de rosas exento de sufrimiento. Así que, una vez más, no subestimo tu dolor. Lo que afirmo es que no merece la pena que te pierdas la gracia ilimitada de Dios por aferrarte a ese rencor. La balanza de la vida espiritual nos insta a soltar aquello que nos lastra. Recuerden que todos poseemos una dosis limitada de energía vital para cada día. Esa energía, si es bien administrada, nos permite llegar al final del día exhaustos, pero con la satisfacción de haber logrado mucho. Sin embargo, si vives con resentimiento, te aseguro que te levantarás a las 7 de la mañana y a las 11 ya sentirás un malestar físico inexplicable. A las 11 de la mañana la cabeza te dolerá y el día se convertirá en una lucha constante, arrastrándote hasta que puedas caer en la cama. Si lo observamos semanalmente, quizás el lunes comiences con cierta energía, pero el martes ya no te quedará más y ni siquiera sabrás cómo lograste llegar al viernes. ¿Qué drena esa valiosa energía? Los problemas, claro está. Problemas tenemos todos. No eres ni el primero ni el último en enfrentar dificultades matrimoniales, conflictos con los hijos o la escasez de dinero. Bienvenido a la vida real. El kit de la cuestión reside en la actitud que asumes frente a esos problemas. No se trata de ignorarlos, sino de evitar que echen raíces de amargura en tu interior. Enójate, sí, pero deja ir el enojo antes de que se ponga el sol, antes de que anide. Porque hay un momento en que tú tienes la amargura, pero llega otro momento en que la amargura te tiene a ti, y ese es un costo emocional que no puedes permitirte pagar. Te invito a seguir nutriendo tu espíritu con mensajes de libertad y sanidad. Por favor, suscríbete a Corazón a Cristo para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Se te ha asignado un presupuesto emocional, una capacidad limitada para procesar y gestionar tus sentimientos. No lo dilapides en vano. Ofenderse no debería estar incluido en tu presupuesto porque es un gasto que te deja en números rojos, agotando tus reservas. No malgastes tu energía en la ofensa, porque te roba lo mejor que posees, tu paz interior, tu alegría y tu vitalidad. Bueno, ¿y cómo hago para extirpar esto?, te preguntarás. Yo te daré la solución, o al menos lo que el Señor me revelaba ayer al mostrarme que debía compartirles este mensaje. Número 1, quiero que reflexiones, porque yo mismo lo he hecho en incontables ocasiones. ¿Por qué guardamos resentimiento? Los profesionales de la salud mental sugieren que el resentimiento otorga a las personas una falsa sensación de superioridad sobre aquellos a quienes odian. Creerse superior. Continuar rumiando el error que el otro cometió te hace sentir un poco más elevado, como aquel que oraba y se golpeaba el pecho diciendo: Señor, qué bueno que no soy como estos. Te confiere un espíritu de superioridad ridículo, una mentira que te engaña, pero que se siente como real. Es una manera insana de ubicarse un escalón más alto en la jerarquía de la existencia humana. Sí, está bien, me hizo algo malo, pero yo soy bueno. Yo no le guardo rencor y no sale de la boca el rencor, pero está ahí. El resentimiento te sienta en el banquillo del juez, te entrega un martillo simbólico y produce un placer neurótico, una especie de orgullo espiritual distorsionado. Te voy a contar lo que me hizo. Dices con avidez: siéntate, te voy a relatar todo desde el principio. Cuando termine vas a querer matarlo igual que yo. Así colocas a la otra persona en el papel de acusado y a ti mismo en el papel de víctima, el protagonista sufriente de la película. Por eso siempre invito a una introspección profunda. A ver, ¿por qué le tienes resentimiento a esa persona? Generalmente las personas con una autoestima dañada son las más propensas a resentirse, porque encuentran en el odio hacia otro una forma de equilibrar su propia baja percepción de sí mismos.
se posicionan en el papel de, bueno, para que exista un Spider-Man debe haber un Duende Verde. Para que haya un Batman debe existir un Guasón. Necesitamos un némesis, un enemigo en alguna parte para poder decir, bueno, yo soy mejor. Yo soy más bueno, más virtuoso. Si no encontramos a alguien que sea más detestable que nosotros, corremos el riesgo de vernos a nosotros mismos como los villanos y Dios nos libre de eso. Siempre estamos buscando a alguien que pueda ser más odioso que nosotros, lo que nos ubica, aunque sea de forma ilusoria, en una postura de jerarquía superior. Por lo tanto, siempre invito a las personas que albergan resentimiento a un ejercicio de reflexión. Vamos a pensar profundamente sobre esto y luego les propongo un segundo paso. Escríbelo, porque a veces lo he hecho yo mismo y he comprobado su efectividad. Uno de los mayores dones que Dios nos ha concedido es la capacidad de plasmar nuestros pensamientos y emociones en el papel. A ver, les digo, escribe lo que te hizo esa persona. La respuesta común es, no, es que yo sé lo que me hizo. No necesito escribirlo. Lo tengo grabado a fuego. Pero yo insisto, escríbelo. Porque es asombroso cómo al intentar poner esos sentimientos ante la vista, al materializarlos en palabras, uno se sorprende a sí mismo al no saber qué escribir, al descubrir la vaguedad de ciertas acusaciones. Existen familias que permanecen distanciadas y peleadas por años, sin que los miembros más jóvenes e incluso los más viejos recuerden el origen exacto del conflicto. Los antagonistas originales, los que se enfrentaron, quizás ya han fallecido. Resulta que la abuela Ana, la abuela materna, se peleó con los vecinos de la otra esquina y desde entonces las dos familias se odian con la misma intensidad que los Montesco y los Capuleto de la obra shakespeariana, sin saber a ciencia cierta por qué. No, es que una vez la abuela le fue a pedir un poco de aceite y el condenado no le prestó. Y hasta los nietos se odian por un poco de aceite. A veces familias enteras se encuentran completamente desintegradas debido a problemas que viajan y navegan en los canales subterráneos de la sangre, impartidos de generación en generación, sin que nadie entienda el verdadero motivo. Si te sientes atrapado en ciclos de conflicto o amargura que parecen no tener fin, te invitamos a buscar soluciones duraderas. Considera suscribirte a Corazón a Cristo para encontrar recursos que te ayuden a romper con esos patrones y construir un futuro de paz. Cuando uno les pide a esos hijos o nietos que anoten el origen del resentimiento en un papel, les parece una ridiculez, una trivialidad. Sin embargo, al exteriorizar esos sentimientos, al confrontarlos de manera tangible, se dan cuenta de que la energía emocional que están gastando en mantener ese rencor no vale absolutamente nada. Es un derroche inútil. Cuando se escriben, muchos de esos sentimientos vagos y amorfos se desvanecen. Bueno, a ver, es que hay cosas graves. Se podría argumentar un abuso, una violación, una infidelidad mayúscula, pero después existen lo que yo denomino sensaciones. En el servicio anterior mencionaba que en esta iglesia los líderes y pastores al momento de aconsejar siempre decimos, no me hables de sensaciones, estoy harto. Me crié en una iglesia donde todo se basaba en sensaciones. Pedían una entrevista pastoral y decían, es que siento que no me aman. Siento que cuando entro dejan de hablar lo que estaban hablando, así que siento como que hablan de mí. Entonces uno les pregunta, bueno, a ver, ¿tienes pruebas concretas? Y la respuesta suele ser, bueno, no, pruebas como pruebas, no, pero siento. A veces viene gente y dice, yo siento que tal matrimonio está mal. Lo siento cuando los veo. Lo siento. ¿Y qué? ¿Estuviste en la habitación? ¿Te contaron directamente lo que sucede? No, pero siento. El otro día vi detalles, cosas que siento y me preocupan. Imagínense si una iglesia multitudinaria se manejara por sensaciones, por percepciones subjetivas. Por eso suelo decir, a ver, si tuvieras que llevar esto ante un juez que te dice, acá tenemos 15 minutos para tratar su caso. No me venga con sensaciones, véngame con pruebas, con testigos, con hechos. ¿Qué pasó realmente? Ah, bueno, no, pero yo vi que movía los labios y parecía que dijo mi nombre. Puras sensaciones.
La mayoría de los resentimientos, de hecho, se originan en sensaciones, en cosas que no tienen asidero real, que carecen de fundamento sólido. Entonces, cuando uno las escribe, se da cuenta de la fragilidad de sus argumentos. No tengo pruebas, me estoy preocupando sin asidero, sin tener una razón concreta. Es como el niño asustado en la oscuridad en la película Monsters, Inc., la primera entrega, donde el niño ve la manga de un saco, de una chaqueta, y cree que es un monstruo terrorífico. Cuando el padre enciende la luz, se da cuenta de que es solo una chaqueta inofensiva. Y lo mismo ocurre cuando traes tu amargura de la oscuridad a la luz de la razón y la confrontas. A ver, ¿por qué estoy tan amargado? Y te das cuenta de que son tonterías, meras sensaciones, fantasmas creados por tu propia mente. Hay rencores que se arrastran por años, simplemente porque alguien te dijo, no, a una invitación a cenar, no lo invito nunca más en la vida, jamás. Y se acabó. Y cuando uno se cierra de esa manera, se cierra a la posibilidad de reconciliación, y quizás el otro simplemente no tenía ganas de ir a comer ese día, sin que implicara un desprecio personal, y se arman unos problemas, unos resentimientos monumentales por nimiedades. Ni les cuento cuando en nuestra iglesia un muchacho se ponía de novio con una muchacha y no llegaban al casamiento. Se daban cuenta de que eran incompatibles, de que no se llevaban, de que les pareció que se gustaban, pero después que no. Gloria a Dios que antes de casarse se dieron cuenta, pero ya eran dos familias enfrentadas. Con mi niña no van a jugar. Y ya se iba una familia dividida y la otra también. Si van ellos, yo no voy. Si el pastor no los echa, nosotros nos congregamos más. Esas sensaciones, esas ridiculeces que hoy, en retrospectiva, uno se pregunta, ¿de verdad? ¿Alguien querría que su hijo o su hija se casara con quien no ama solo para evitar problemas y que las familias pudieran sentarse juntas en la misma iglesia? ¿De verdad? ¿Cómo uno se encarrila en esos rieles de necedad por meras sensaciones? Por eso insisto, escríbelo. A ver, escríbelo. Tráelo a la luz de la conciencia. ¿Por qué detestas a esa persona? ¿Qué te dijo exactamente? Hay personas que detestan a hombres y mujeres de fe porque vieron un video en línea. No, yo vi el video. ¿Y lo conoces personalmente? ¿Te tomaste un café? ¿Sondeaste su corazón, su espíritu, sus motivaciones? ¿Quién resiste el análisis de un video si una cámara te siguiera las 24 horas y editaran cada palabra que dices? Y hay gente que odia con un odio visceral a personas porque vio un videíto y leyó un estudio bíblico que hicieron en contra de fulano. Es increíble, porque nada merece tu odio ni tu resentimiento si mínimamente no hubo una confrontación seria, algo que esté irremediablemente roto, que no se pueda resolver, que no haya posibilidad de perdón. Si estás buscando sanar heridas profundas y liberarte de la carga del resentimiento, te animamos a que te sumes a la comunidad de Corazón a Cristo para recibir apoyo y guía espiritual. ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido, si te grabó en las palmas de sus manos? Te amo, dice el Señor, te bendigo y te hablo así porque te amo. Ve, busca a los míos, busca a mis pequeños, a los que están perdidos y solos. Sé iglesia, sé mi cuerpo en acción. ¿Acaso existe otra manera auténtica de vivir el cristianismo? Dios te bendiga, Dios te guarde y que ese aplauso resuene fuerte para el Rey aquí en casa. Y si todo esto te ha impactado, si sientes un llamado a vivir una fe más profunda y auténtica, este es el momento. No te pierdas ni un solo video que transformará tu vida. Suscríbete ahora mismo a Corazón a Cristo y sé parte de una comunidad que cree en el poder del amor y la redención. Te esperamos en nuestro próximo encuentro para seguir explorando las verdades que te liberarán y te llenarán de propósito.